Eduardo Crespo y Florencia Medici, y también Ariel Bosquín y Gabriel Merino, que digamos, que van a tratar, entre todos, vamos a tratar de trabajar estas ideas respecto a las consecuencias de la pandemia a nivel internacional, y esta va a seguir con otra charla, ya diremos cuándo, suponemos que dentro de 10, 15 días, que tienen que ver básicamente con lo que va a suceder o con, digamos, bajarlo a la Argentina. En la universidad, desde hace ya casi 8 años, hacemos un informe de coyuntura nacional e internacional, con lo que hoy podemos decir que estamos cumpliendo ya estas 7, 8 años del informe, y el último que publicamos en mayo de este año, quería solamente hacer 2 o 3 comentarios como para ingresar, digamos, al tema y después darle la palabra a Florencia. Creo que hay un par de certezas en cuanto a lo que está sucediendo en la economía internacional. Una es que la salida de la crisis nos va a dejar, lamentablemente, más pobres que muertos, y eso que va a haber muchos muertos, que está habiendo muertos en esta pandemia. Y lo segundo es que también nos va a dejar más desigualdad, tanto entre los países como al interior de todos los países. Digo, los países se van a volver a diferenciar o seguir diferenciando en la medida en que no tengan la posibilidad de contrarrestar los efectos de la caída de la recesión de cada uno de nuestros países, y por supuesto al interior de los países también la situación social va a tender a seguir en este sendero de desigualdad que conocemos por lo menos en los últimos 40, 45 años. Y la segunda certeza que tenemos es el capitalismo en esta fase financiera, y lo que es la economía convencional no ha dado la respuesta suficiente para evitar las desigualdades de nuestros países ni a nivel internacional, y por supuesto no lo harán en el futuro de presentarse una nueva crisis de la magnitud de la que estamos viviendo en estos momentos. Lo que decimos en el informe de coyuntura básicamente es que el mundo ingresa a la pandemia ya con tasas de crecimiento a nivel internacional, digamos, tanto del PBI mundial como del comercio mundial, muy bajas, y en el caso de la Argentina, además, lidiando con 2 años de recesión y el sobreendeudamiento que nos legó el gobierno anterior. Y por el otro lado, también no somos para nada optimistas, y esto es otra de las conclusiones del informe, en que esta suerte de consenso coyuntural que hay en que el Estado tiene que tener más presencia, no solamente para ponerle plata en el bolsillo a la gente o salvar las empresas, sino también para reforzar los sistemas de bienes públicos, los sistemas de salud, es un consenso, creo yo, coyuntural, que es apoyado por muchos sectores, digamos, voceros de los sectores de la financiarización de la economía, pero que a medida que pase la pandemia o la crisis, volverán de nuevo a tener sus ideas, sus recetas, otra vez como vivimos en los últimos 40 años, a partir del ajuste y un Estado subsidiario en lugar de un Estado presente que pueda no solamente sacar a un país de una recesión, sino llevarlo y conducirlo hacia el desarrollo. Así que estos son un poquito los primeros comentarios que tengo, que surgen del informe de coyuntura de la Universidad Nacional de Moreno, y ahora sí, le doy la palabra primero a Florencia. La idea es que sean unos 15, si podrían ser 15, 20 minutos, para después tener las preguntas que vamos a hacer en el chat que está, digamos, en el mismo aplicativo. Muchísimas gracias. Flor. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Compartí la presentación, ¿la pueden ver? No. ¿No? No, Flor. A ver. ¿Cómo podemos hacer para que salga? Porque puse compartir, pero no sale.
¿Pusiste a compartir toda la pantalla? No, solamente la presentación. La ventana. Sí, la ventana. Y ahora no puedo salir para volver a hacerlo. A ver. Tenés que tener abierta la presentación antes de entrar al Meet. Estaba abierta. Bueno, está bien. Pero no la ven, a ver. A ver, voy a tratar de compartir toda la pantalla. Así no perdemos tanto tiempo. ¿Ahí la ven? Sí, perfecto, Flor, ahí se está cargando. Sí. Bien. Bueno, díganme cuando lo empiecen a ver, yo igual arranco así. Sí, si querés poner pantalla completa. Sí, ya está con pantalla completa, por ahí está con delay. Está cargando, sí, puede ser. Bien, bueno, la idea de mi presentación es que sea una introducción sobre la perspectiva, la coyuntura internacional, para plantear, bueno, algunas interrogantes de lo que viene de la post-pandemia. Y cómo hay que pensar no tanto las políticas, interrogantes sobre las políticas nacionales y la geopolítica, que es el tema de estas reuniones. Bueno, ahí ya la pueden ver. ¿Siguen sin verla? No, se está viendo, ¿eh? Bien. Bueno, primero hablar un poco de la coyuntura internacional, de algunos de los datos. Como planteaba Alejandro recién, la economía mundial ya entra con bajas tasas de crecimiento. Y, bueno, obviamente para este año todas las estimaciones indican una caída importante del PBI mundial. Y se empiezan a preguntar, gira la pregunta nuevamente, porque no es la primera vez, donde nos preguntamos sobre el fin de la globalización. Esta pregunta apareció con la última crisis, también se preguntaban lo mismo, y vemos qué característica distintiva tiene la pandemia en relación a las otras crisis, ¿no? En particular es la fuerte caída del comercio. Esto es muy importante también después para seguir discutiendo la economía nacional en la próxima reunión. La OMC, a comienzos de abril estimó varias perspectivas de lo que podría caer el comercio internacional, y dentro de la perspectiva menos optimista, estima una caída del 32%. Entre las características de la pandemia es que está afectando de forma importante las líneas de producción. Entonces una de las preguntas es cómo gestionar esta interrupción en las cadenas de suministros. Ahí me notaba algo que leía sobre la participación del valor agregado extranjero en las exportaciones de productos electrónicos de los Estados Unidos, es en torno al 10%, está en torno al 25% en China, al 30% en Corea y en 40% en Singapur, y 50% en México, Malasia y Vietnam. O sea, esta interrupción en el comercio afecta profundamente no solamente las empresas globales, sino también las empresas locales. Y es importante pensar que, bueno, además de las medidas proteccionistas que vayan a tomar los gobiernos, lo cual también es de esperar que eso afecte de forma significativa el comercio. Perdón, Flor, perdón, Sí. solo se está viendo la primer diapositiva. Perdón, que interrumpa. Qué pena, pero... no, sí, porque ahí estaba mostrando un gráfico. Ahí está, ahora sí. Ahí sí se... No, es que... Sí, ahí está, ahora sí. Gracias. Bueno, vamos a ver si funciona con la nueva, si paso otra vez. Vos me vas avisando. Dale. Bueno, en este gráfico ahí se ve que es un gráfico de la OMC, donde la característica para pensar también esta pandemia, además de estas que mencionaba, es que, a diferencia de lo que pudo haber sido la crisis de 2008, no es un shock transitorio. Y una de las preguntas que nos hacemos todos es cuánto va a durar.
Y la verdad que lo que vaya a durar esta pandemia es una incógnita y muy pocas certezas, porque básicamente depende de la vacuna, de cuándo va a estar la vacuna, o al menos algún medicamento que sea efectivo para su tratamiento. Entonces, la duración de la pandemia implica una duración de la crisis de tiempo bastante prolongado. Entonces es difícil pensar que se retome, este shock sea transitorio y se retome una nueva normalidad. Entonces hay que ver cómo también la pandemia va a afectar no solamente la oferta, en esto que hablaba de las cadenas de producción, sino también cómo esto va a afectar la demanda, pensando en industrias no solamente en bienes, sino también en la industria de servicios, que se ve fuertemente afectada, lo que es claro, por ejemplo, el turismo. Por ejemplo, otras estimaciones de Estados Unidos, hay una expectativa de caída del 5%. Como ven en ese gráfico, ahora si lo pueden ver, fíjense que ahí está marcado en un círculo la crisis de 2008. Ahí hay una estimación de la tendencia de lo que venía en 90-2008 del comercio internacional, que venía una tendencia creciente, y la crisis afecta esa tendencia, por lo cual es de esperar que esta crisis del COVID-19 vaya a disminuir aún más, o sea, la caída del comercio por un tiempo más o menos prolongado sea uno de los resultados a tener en cuenta para pensar la economía que viene. Bueno, ahí pasé no sé si ustedes lo están viendo, igual es texto. Vemos lo que es la economía de Estados Unidos, una fuerte caída fuerte aumento de la tasa de desempleo. Si bien hubo un aumento en mayo, la tasa de desempleo en Estados Unidos aumentó del 3,5% en febrero al 13% según las últimas estimaciones. Bueno, y con caídas muy fuertes de la actividad en todo lo que es la zona de euro, China. A nosotros nos importa con el aumento de desempleo, y obviamente también una cosa a tener en cuenta, sobre todo para pensar en la próxima reunión, la economía argentina, es la situación de Brasil, que viene con un estancamiento fuerte desde el 2014, con crisis política, y ahora ya hace unos cuantos meses con una profunda salida de capitales. Con respecto a Estados Unidos, además, porque bueno, por la magnitud y la importancia que tiene, sino con los eventos de los últimos días, vemos, y esto refleja no solamente la situación de Estados Unidos, sino de la mayoría de los países del mundo, que para nosotros es algo familiar, y también, como comentaba Alejandro, cómo la crisis del COVID eleva la desigualdad de los ingresos, no solamente la desigualdad de los ingresos, sino también racial y de género. Hay estudios recientes que hablan que, bueno, esto es obvio, pero es importante tener en cuenta que la pandemia está afectando a las poblaciones de menores ingresos, que además coincide con las personas de mayor vulnerabilidad y discriminación, como vemos en los últimos días. Por ejemplo, un dato que me pareció muy importante es que el 37% de las personas que trabajan en los sectores más expuestos, el comercio, y los que aún, como nosotros llamamos trabajadores esenciales, son pobres. Estos sectores, además de tener mucha vulnerabilidad de ingresos, no tienen acceso a la salud. Entonces, a menos que se piensen en políticas muy focalizadas para tratar esta problemática muy particular, como decía Alejandro, evidentemente de esta crisis se va a salir con mayor desigualdad, mayor pobreza de los grupos más vulnerables. Y sobre todo en Estados Unidos... Sí. Perdón, no, que no se están viendo las filminas. A ver, tengo que salir. Ahí seguramente. Ahí se movió, claro. Se ve que sí, queda como... tengo que salir y pasar.
Gracias. Bueno, que en Estados Unidos además viene ya con un estancamiento del consumo, por lo tanto la pérdida de trabajo, la pérdida de ingresos o la disminución de ingresos de los grupos, valga la redundancia, menores ingresos, es también de esperar que perjudique la perspectiva macroeconómica de Estados Unidos y de Estados Unidos. Cuando vemos en América Latina, vemos que tiene con las particularidades de América Latina, con un estado de bienestar, podemos decirlo así, más limitado, con una mayor pobreza y pobreza extrema, y siendo una de las regiones más desiguales del mundo. Hay estimaciones de la CEPAL donde dice que entre los sectores más vulnerables va a generar una pérdida de empleo de más de 11 millones de personas. Si bien se han tomado muchas medidas, cuando uno revisa las medidas en América Latina y el mundo, la mayoría de estas medidas son las que se han tomado aquí en Argentina, son medidas de transferencia de ingresos, transferencia de alimentos, de material de salud, pero a mí lo que querría discutir no es tanto el tipo de política, que es muy parecido en todas estas regiones, sino la magnitud. La magnitud de, como se dice, el esfuerzo fiscal que están haciendo los países. Por ejemplo, para ver la gravedad, que esto no solamente, como les comentaba, este trabajo de Estados Unidos, la gravedad, para América Latina, este trabajo de la CEPAL, que es un trabajo de abril, me parece, estima que la pobreza en América Latina va a crecer en 4 puntos porcentuales, y esto equivale a casi 29 millones de personas, de las cuales casi 3 millones o 2.6, casi 16 millones son personas que pasan a tener una pobreza extrema. Entonces, si importan los números, esto sería 215 millones de personas en situación de pobreza en América Latina, donde obviamente las poblaciones más afectadas son las mujeres, los niños, los jóvenes, los afrodescendientes, los pueblos indígenas, los vulnerables de siempre. La importancia de pensar los nuevos pobres o las víctimas de la pandemia, no solamente las víctimas fatales, como decía Alejandro, sino aquellos que pierden significativamente las condiciones, se agravan las condiciones de vida. Este gráfico me pareció muy interesante porque, más allá de su exactitud, pero... No se ve el gráfico. Cierto, perdón. Este gráfico, ahí creo que lo ven. Fíjense que la línea rosa muestra las personas en situación de pobreza y la línea azul el PBI per cápita. Entonces, este gráfico lo que intenta mostrar es que la pobreza generada en los años 80 y 90 en América Latina, que todos sabemos las características de esas décadas, tardaron 14 años en volver a los mismos, esperen que me perdí, el gráfico era muy interesante y ahora no se los puedo comentar. Sí, bueno, me quiero concentrar en el último año, el último periodo, porque quiero hablar de lo que fue las perspectivas de lo que viene. El retroceso de los últimos 13 años, lo que fue desde la crisis del 2008, perdón, me colgué con este gráfico, a ver si me ayudan. Ok, mientras que el PBI tardó 14 años en los 80 en recuperarse, se alcanzó a reducir la pobreza de los 80 a 90 en 25 años. Y la reducción también de la pobreza tardó
13 años con niveles de PBI per cápita creciendo al comienzo del siglo a niveles muy altos. Lo cual lo que quiere decir es, con estos niveles de pobreza, ¿cuántos años se va a tardar, si es en una mirada optimista, en una búsqueda de la política por reducir la pobreza, con unas perspectivas muy pobres a nivel macroeconómico? Digamos, sabemos que lo que fue la situación de América Latina al principio del milenio difícilmente se replique. Entonces, ante esta situación, ¿cómo podemos pensar cómo va a afectar esto a los estados de situación social de las regiones? Pensemos que hasta hace muy poco tiempo teníamos unas crisis sociales muy fuertes, Chile, Ecuador, la situación misma de Brasil, Bolivia. ¿Cómo esto va a repercutir en la situación social en este tiempo, en los tiempos que vienen, y si uno quiere pensar la pospandemia? Y algunas señales tenemos ahora con lo que está pasando en Estados Unidos, que difícilmente podemos decir que es una cuestión puramente racial. Digamos, cuando uno ve que estos sectores son los sectores más vulnerables, más afectados, y los que sufren las consecuencias macroeconómicas, podemos ver que, podemos decir no sé si existe esta palabra, del subdesarrollo del desarrollo. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Cuando ponía este gráfico, me estoy apurando porque me quedo sin tiempo, ¿hacia dónde vamos? En realidad pensaba que vamos para adelante, retrocedemos, pero parece ser que esto vamos a encontrar una situación nueva. Cuando vemos las políticas públicas, vemos que ahí se está hablando de una vuelta al keynesianismo, digamos una intervención muy importante de los estados, pero cuando vemos su volumen, si bien es importante a nivel histórico, tal vez no está a la altura de la crisis que estamos viviendo. Aún así, cuando uno empieza a ver, como les decía antes, que las políticas van en un gran abanico de políticas, les decía, de transferencias a créditos, a no pagar impuestos. Argentina está, por ejemplo, ha hecho prácticamente todas. Cuando uno compara la magnitud del esfuerzo, como se dice, fiscal, esto también es un dato de abril y esto es muy dinámico, vemos que los países de América Latina han quedado bastante atrás de lo que han sido otros países centrales. No sé si están viendo ese gráfico de barras. Sí, se ve. Bueno, los azules más fuertes son los gastos directos y lo del azul más difuminado son los créditos. O sea, si sacan los créditos y uno piensa en el gasto directo, realmente aún falta bastante. Y para dar una noción, bueno, acá estos son los programas, me gustaba esta estimación que hizo CEPAL sobre, simulando una transferencia de una línea de la cantidad de la línea de pobreza a toda la población o a grupos segmentados por 3 meses, que es la azul, o 6 meses, que es la rosa, ¿no? Porque acá quiero decir que, si uno tiene que titular esto, es que el tamaño sí importa, y el tamaño importa cuando estamos hablando de la magnitud de la política fiscal ante la crisis. Aún considerando 6 meses, que como decíamos, que con mucha probabilidad las consecuencias o los efectos de COVID, de la pandemia de COVID, continúan. Estamos hablando de, por ejemplo, si vemos ahí 6 meses, una transferencia, un programa de transferencia universal, o sea, toda la población esto teniendo en cuenta un promedio de los países, ¿no? Implicaría casi un 10% de PBI, una transferencia universal de una cantidad de dinero equivalente a una línea de pobreza, y cuando uno lo va focalizando, por ejemplo, en personas en situación de pobreza, esto implicaría un gasto más o menos alrededor de 3,4 del PBI. Digamos, no son
son montos estimados, ¿no? Que uno puede pensar que estamos hablando cuando pensamos en transferencias de dinero directo para cubrir no solamente lo que significa o paliar alguna de las consecuencias económicas, que es la transferencia directa de dinero, sino también permitir que se pueda continuar con éxito las etapas de aislamiento, porque la situación de los grupos más vulnerables son los grupos que tienen que salir a trabajar de cualquier forma, ya sea porque pertenecen a grupos esenciales o porque tienen que salir a trabajar para tener algo de ingreso. Estamos hablando de montos si, por ejemplo, bueno, saquemos la universal, personas en situación de pobreza, un programa de transferencia de ingresos implicaría un gasto adicional de casi 3% del PBI, pensando en 6 meses de sostener el programa, o el doble si está pensando mantenerla durante un año. Ya estás en tiempo, Flor. Ya estoy en tiempo. Entonces, cierro. ¿Cuáles son algunos interrogantes? Primero, la gran incertidumbre mundial con respecto a cuánto durará la crisis. Los efectos y las consecuencias, que quise decir muy rápido, se me acabó el tiempo, van a durar más de lo esperado, por lo cual hay que pensar en la reconstrucción, que va a ser muy complicado. Las relaciones internacionales ya venían siendo tensas ante el estallido de la pandemia, en particular con Trump y China. Entonces va a ser un tema relevante en cuanto a pensar la cooperación internacional, si eso es posible. Bueno, lo que ya dije, no están viendo esto, me olvido de la desigualdad. ¿Qué cambios conllevará la integración de la producción y la tecnología? También esto es un interrogante. Y algo más, lo último que quería decir en cuanto a las políticas públicas, vemos que de esta crisis se va a salir, o otro de los resultados va a ser el fuerte aumento de la deuda pública. Se estima el Fondo Monetario un aumento de la deuda pública, por ejemplo, en Estados Unidos, de 135% del PBI, lo cual hay que pensar cómo se van a reestructurar los acuerdos políticos y macroeconómicos globales, y si este aumento de la deuda va a volver a llevar a los estados a las políticas de austeridad. Cuando aumenta la deuda pública, ya sea incluso en Estados Unidos, donde no hay problemas de restricción externa, empiezan como no sé si vieron el dibujito que puse antes, a tirar a Keynes por el precipicio otra vez, y que se vuelvan a activar las voces, los defensores de la política de austeridad, también va a ser un problema para pensar la reconstrucción. Bueno, y esto de hacia dónde avanzamos, esto también la pandemia nos deja que, si bien a partir de la década de los 80 se redujo mucho la inversión en salud, se privatizó la inversión, creo que ya todos han reflexionado, y los especialistas nos han alertado que las pandemias tal vez sean más comunes de aquí en adelante. Entonces, o esto va a implicar un subdesarrollo del centro, y bueno, los países subdesarrollados agravándose aún más la situación, o hay un consenso por más inversión en salud, en infraestructura, en ciencia, con estos problemas de los adalides de la austeridad, porque esto no lo va a hacer el sector privado. Leí por ahí que una estimación que decía que el costo de vacunar a todo el mundo sería de 20.000 millones de dólares, que equivalía a 2 horas del PBI mundial, nada, a comparación de lo que se está perdiendo con esta crisis. Entonces, habría que volver
a repensar los consensos, pero cuando pensaba esto que suena tan lindo, pensaba, no sé si vieron Years and Years, y ellos al comienzo en el primer capítulo dicen, si ahora las cosas van mal, ¿cómo será entonces en 30, en 10 e incluso en 5 años? Demasiados interrogantes, demasiadas incertidumbres, y me parece que la situación económica, social y política tiene una perspectiva bastante difícil de sortear. Así que bueno, veremos qué pasa. Esas son mis preguntas, que espero que ahora con Eduardo y Gabriel se pueda seguir pensando en eso. Muchas gracias. Flor. Sí, ¿Alejandro? bueno, estaba esperando a Alejandro. Me sumo. Vamos a darle la palabra. Perdón. Gracias, Flor. Ah, dale. No, le damos la palabra entonces a Gabriel Merino, que es investigador del CONICET y docente de la Universidad Nacional de La Plata. Gracias, Gabriel. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por la invitación, la organización, lo mismo Florencia. Un gustazo estar acá, especialmente bueno, con Florencia y con Eduardo, que ya nos conocemos, y realmente es un enorme placer. Bueno, yo me organicé como en cuatro ejes, o una introducción y 3 ejes para pensar, dada la dimensión del tema en cuestión, o la pregunta. En un momento me había hecho como todo un mapa de todas las tendencias que se aceleraban en la crisis, pero me parecía demasiado. Entonces digo, bueno, dejemos algunos ejes para el debate, los que venimos investigando, y después que vayan saliendo otros. El primero decía una introducción en el sentido que, bueno, nosotros vivimos una crisis del orden mundial. Si hoy nosotros leemos el diario, en estos días nos encontramos que, por ejemplo, se acaba de producir en Libia la mayor guerra aérea a través de drones, y que los protagonistas eran Turquía, de un lado, junto a Qatar, y sectores de la OTAN, ahí particularmente Estados Unidos, pero más atrás y solapadamente, apoyando al gobierno del Acuerdo Nacional, mientras que por otro lado tenemos al Ejército Nacional Libio, junto con Rusia, pero a través de tropas mercenarias, los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Egipto y Francia de forma solapada, enfrentándose en lo que, insisto, fue la mayor guerra aérea a través de drones, que por el momento lo dejó bastante bien parado Turquía, aunque no entraron los grandes jugadores en la materia. Pero también vemos que acaba de emitirse, que la Fed acaba de emitir, o que la expansión del balance en los últimos 3 meses fue de $3 billones, o sea, 3 trillones en términos anglosajones, lo mismo que emitió desde el 2008 en adelante, de forma exacerbada, para poder paliar la crisis y generar un músculo que permita algo de acumulación en pleno estancamiento del norte global. Recordemos que desde 2008 ni Europa ni Japón crecen casi, apenas lograron alcanzar los niveles de 2008 hace un año y medio. También vemos que Merkel acaba de rechazar una invitación para armar una cumbre del G7 en Estados Unidos, invitada por Trump, y se profundiza la disputa al interior de los aliados fundamentales de Occidente, que se profundiza aparte en todos los niveles, en el acuerdo climático, en el tema de acuerdo nuclear con Irán, en cómo tratar con China, en relación a la guerra comercial, en el conflicto Palestina-Israel, en todos. Y también vemos por otro lado que China avanzó en territorios fundamentales en conflicto con la India, ahora en estos días, reforzó su presencia en el mar de China Meridional, lo cual es estratégico porque, y de acuerdo a propios analistas norteamericanos, de avanzar en una hegemonía en Asia-Pacífico,
China tendría todas las condiciones para superar en paridad estratégica a Estados Unidos. Esto lo anticipó ya Zbigniew Brzezinski en 1997, por lo que significa esa área para la acumulación de poder mundial. Pero también vemos que China en ese sentido avanzó en el control y la soberanía de Hong Kong, o avanzó también, por ejemplo, en convertirse este año en la potencia que más patentes tiene pedidos a nivel mundial, más patentes tecnológicas. Por otro lado, Rusia también volvió a Medio Oriente, había sido desplazado unos años y volvió a Medio Oriente, y se encuentra hoy siendo una de las potencias centrales en disputa en esa gran región, pero incluso también en el Mediterráneo. No sé si ayer o antes de ayer leía que Rusia acaba de hacer vuelos sobre bases norteamericanas en el Mediterráneo para mostrar una tecnología que adquirió, que es la posibilidad de apagar los satélites espías norteamericanos y dejar, por lo menos a ciega en ese aspecto, a Estados Unidos. Ya había hecho incursiones algo parecidas en el Mar Negro. Y también en Siria demostró, reforzando el poder de Bashar al-Assad y casi ganando esa guerra civil, su tremenda capacidad militar. Entonces es un mundo que está cambiando completamente, que podemos nombrar crisis del orden mundial, y por eso la comparación necesaria es muchas veces con la crisis de 1929, o el entreguerras, o el periodo que cubre de 1914 hasta 1945, que lo podemos estirar en realidad hasta 1953, que es la guerra de Corea, ¿no? Todo un periodo de crisis de hegemonía británica, entreguerras, caos sistémico, profunda lucha geopolítica, profunda crisis económica, proceso de revolución y contrarrevolución en la periferia, crecimiento de nuevos paradigmas productivos tecnológicos, ¿no? El desarrollo del Fordismo, nuevas escalas productivas. Es decir, el único mapa que tenemos guarda relación a ese momento anterior, que es un mapa que tiene algunos parecidos con la época actual, o te permite tener variables para pensar la época actual, pero a su vez es muy diferente la época actual, y por lo tanto es un mapa un poco escaso, inconcluso, con no suficientes elementos. En este sentido, el segundo punto es que el COVID-19 o la crisis que produce el COVID-19 en realidad acelera esta crisis del orden mundial, acelera una crisis de hegemonía, y sobre todo acelera tendencias estructurales de la actual transición. Como dije, no quería abordar todas esas tendencias, que son varias que uno viene estudiando, porque sería medio engorroso, pero sí marcar en este sentido 4 momentos geopolíticos claves que encierran algunas tendencias y nos permiten pensar el tercer punto que vengo a proponer, que sería pensar el momento actual como un nuevo momento geopolítico, geoeconómico y estratégico. Nosotros vemos que esta transición geopolítica, económica, estratégica, se inicia en el año 2001. Ahí vemos un conjunto de fenómenos que tienen que ver con, de alguna manera, la reacción por parte de tanto de sectores periféricos y grupos y clases subordinadas, como algunas clases no periféricos o algunos grupos dominantes en otros países, pero de una fuerte reacción contra la hegemonía y el unipolarismo de Washington, o por lo menos para marcar ciertos niveles de soberanía relativa propia, y contra el programa neoliberal periférico asociado, o contra el programa de subordinación económica, política y social frente a algunos países claves. En este sentido, es decir, desde 2001 en adelante se empieza a poner en disputa las jerarquías interestatales y la división internacional de trabajo, o por lo menos un conjunto de actores lo empiezan a poner en disputa con más claridad. No es casual que el año, o esta transición, que es 2001, pero es 1999-2001, vemos una China que después de haber recuperado Macao y Hong Kong, ingresa a la Organización Mundial del Comercio,
pero además ya empieza un conjunto de enfrentamientos con Estados Unidos, claro, de hecho derriba un avión espía China de los Estados Unidos tiene un conflicto profundo volándole la embajada china en Belgrado, bueno, hay un conjunto de enfrentamientos, pero esta China consolida junto a Rusia y lanza junto a Rusia la Organización para la Cooperación de Shanghái, esto que ahora se ve como una OTAN paralela. Es una Rusia que además volvió Putin al poder a partir del 99 y vuelve a consolidar poder nacional ruso, recuperando capacidades industriales militares sobre todo, y renta hidrocarburífera. Es un año donde además Estados Unidos lanza la guerra contra el terror, pero además empezamos a ver fisuras en el establishment norteamericano, en el establishment angloamericano, entre globalistas y americanistas, hoy la vemos potenciadas al máximo. Y de hecho son los años, a partir del 99, 2000, 2001, en que en América Latina también empieza un proceso de transformaciones que tienen que ver con reaccionar con ese mundo unipolar y reaccionar contra ese programa neoliberal periférico y contra esa situación de subordinación. Con mayor o menor grados de desarrollo en esa reacción o posibilidades o capacidades. Pero lo cierto es que empieza a haber esa disputa, y empieza a haber esa disputa en las 6 dimensiones o en 6 aspectos centrales del poder, en la cuestión, en la disputa tecnológica, sobre todo los monopolios tecnológicos, en el plano de la defensa, en el plano financiero monetario, en el plano del acceso o la monopolización de recursos naturales, en el plano de la guerra informativa y el control de grandes medios de comunicación, información, y en el plano de las construcciones ideológico-culturales, las argamasas culturales con las cuales cada polo de poder construye una identidad, pero también construye fortalezas para sostenerse, cosmovisiones, ¿no? Entonces, eso es un primer momento. Un segundo momento clave es pensar el 2008-2009, y que tiene que ver mucho con lo actual. ¿Por qué? Porque esa gran crisis económica mundial, que empieza como crisis financiera, es una bisagra en varios sentidos. Una bisagra en el sentido de que desde ahí en adelante el norte global tiene muy poco crecimiento económico, particularmente, como decía, Europa y Japón, y Estados Unidos tiene algo, pero a costa de una tremenda emisión monetaria de 3,5 billones de dólares o trillones, y una fuerte apalancamiento y proceso de financiarización. Pero además es el año donde China decide no jugar más el rol de Japón o Asia-Pacífico tradicional y decide salir a disputar mucho más fuerte en varios sentidos. Uno, deja de ser el gran comprador de bonos del Tesoro, que compraba el 47% de los bonos del Tesoro, y pasa a comprar menos del 20%, y mete una cantidad de capital muy importante al desarrollo de las fuerzas productivas internas, al desarrollo tecnológico, al desarrollo en todos los sentidos. Vemos por eso en 10 años un crecimiento fenomenal de salarios, tecnología, etc. Además, se lanza la construcción de los BRICS, ¿no? En la semiperiferia industrial que puja por ascender en la jerarquía estatal y en la jerarquía de la División Internacional de Trabajo, acaudilla China o intenta crear un club de países semiperiféricos, pero que tienen esas tendencias a disputar, de acuerdo a la correlación de fuerza existente, obviamente, en cada país, en cada momento, pero a disputar ese lugar en el orden mundial. Y ponerlo en crisis, por lo tanto, el viejo orden también, y los viejos actores dominantes. Entonces ahí tenemos ese momento bisagra importante que empieza a marcar claramente esas contradicciones entre las fuerzas unipolares de Occidente y particularmente Washington con las fuerzas multipolares emergentes, que después cada territorio es una disputa específica. Ahora, eso avanza y a partir de 2013-2014 la situación se agudiza mucho más y la puja se agudiza mucho más en todos los niveles, en todos los terrenos. Esto es así por varias cuestiones. Primero porque a la encerrona que le planteaba a China y a Rusia, Estados Unidos y aliados, armando un TPP, un Tratado Transpacífico en Asia-Pacífico, y un TTIP en el Atlántico,
lo cual iba acompañado por alianzas militares, ¿no? La OTAN expandiéndose hacia el este, más una alianza Indo-Pacífico militar que proponía tanto Obama como Hillary Clinton específicamente, que operaba para eso. Frente a eso, Rusia y China aceleran. Bueno, China, antes, en el 2013, lanza la nueva ruta de la seda para romper esa geoestrategia y construir otra a base, sobre todo, unificar Eurasia por tierra, pero también por mar. Controlar cadenas de abastecimiento fundamentales. Y además con Rusia refuerzan el tema de la Organización para la Cooperación de Shanghái y el bloque euroasiático. Eso avanza en 2013 y en 2014 tenemos el conflicto en Ucrania, esta gran guerra civil en Ucrania, donde lo que nosotros empezamos a ver en todos lados es que se generaliza una guerra híbrida mundial y fragmentada. Sí, mundial porque está en un montón de territorios, se está jugando en más de 10 países del lo que se llama Gran Medio Oriente, pero también en Ucrania, en el Mar del Sur de China, en Corea, algunas expresiones tenemos en América Latina. Es una guerra financiera a través de sanciones y otros elementos, una guerra informativa, una guerra económica o comercial a partir específicamente de Trump, una guerra que combina elementos irregulares con elementos regulares o de enfrentamiento bélico en algunos territorios, una guerra en distintos frentes, pero también una guerra híbrida más difusa, donde, como dice Joseph Nye, intelectual de Harvard, el objetivo central es controlar el territorio del enemigo y anular su voluntad política. Pero no, de alguna manera es otro formato de la guerra, pero que tampoco es necesariamente una guerra fría, como le llaman algunos, o por lo menos yo discuto esa conceptualización, una nueva guerra fría, tiene otras características. Entonces eso se acelera 2013-2014, y finalmente un próximo momento, un cuarto momento para pensar el mundo hoy es el 2016-2017, donde del núcleo de poder angloamericano en Estados Unidos y en Inglaterra, ese polo de poder dominante, se profundiza la fractura fundamental entre globalistas y americanistas nacionalistas. Y se profundiza generando una grieta enorme. De hecho, esa fractura termina con el Brexit y la asunción de Trump, pero la asunción de Trump significa la muerte de la geoestrategia globalista con el TPP, el TTIP, el avance de la OTAN hacia el este y el avance de una alianza Indo-Pacífico del otro lado, de Eurasia. Significa también la ruptura de la estrategia con Irán. Recordemos que los globalistas estaban obsesionados por no generar una tríada Irán, Rusia, China. Eso ya viene desde el año 95, esa preocupación. Y bueno, Trump cambió completamente la estrategia, junto con los neoconservadores ahí vuelven a apostar también a Medio Oriente, un lugar de donde los globalistas querían salir, por lo menos en términos convencionales, y apostar a guerras más los formatos de guerra híbrida o apoyar fuerzas irregulares, etc. Pero lo importante es que ese núcleo de poder angloamericano está partido y eso lo debilita. Ahora, para pensar el tercer punto, el momento actual, yo lo que digo con respecto al momento actual, si la crisis de 1929 tiene como epicentro Estados Unidos, pero impacta sobre todo en Europa e impacta sobre todo en el Reino Unido y en algunos de los pilares fundamentales de la hegemonía británica, la actual crisis, no me refiero meramente a su cuestión sanitaria, sino sobre todo económica y social, que fue también su repercusión inmediata, tuvo como epicentro China, pero sin lugar a dudas, el golpe más profundo se está sintiendo en Estados Unidos. Esto no quiere decir que haya una cuestión teleológica que necesariamente China va a sustituir, ¿no? A Estados Unidos en la hegemonía, ni mucho menos, ¿no? Pero sí que abre otro momento. Ese otro momento tiene que ver con que
se abre primero una etapa de caos sistémico, ¿sí? De lucha de todos contra todos, diríamos también, así como al pasar en el barrio, ¿sí? De gran lucha de los distintos polos de poder. Tiene alguna forma de bipolaridad este momento, pero no necesariamente es bipolar. De hecho, yo les daba el ejemplo de Siria y Libia, y vemos ahí dos territorios donde hay alineamientos distintos. Hay algunas tendencias estructurales fundamentales, pero hay alineamientos distintos. Una de las cuestiones centrales que se refleja en este momento es el declive relativo de Estados Unidos y de Occidente, y el aumento de poder de China y de la región Asia-Pacífico. Eso se ve en varias dimensiones. Primero, una cuestión fundamental que es la ingeniería social frente a la pandemia, la capacidad que tuvieron los países de Asia-Pacífico, y me refiero a China, Taiwán, Japón, Corea, Vietnam, de cuidar la salud, controlar la pandemia y a su vez hacer funcionar la economía, es algo que claramente no vimos en Occidente, claramente no vimos en Occidente. Y que obviamente nosotros tenemos mucho más debilidades relativas en América Latina para también desarrollar eso. Pero eso le da una capacidad estratégica muy superior, que va mucho más allá de lo que se dice comúnmente, que es esta cuestión de, bueno, es una dictadura policial. Creo que es la visión occidental, eso es propaganda, pero me parece que hay que explorar más allá de eso. Obviamente no hay tiempo, pero dejo planteado para discutir. Otro aspecto de declive relativo de Occidente, obviamente, es el militar, no solo por su fractura, sino porque incluso ya empiezan a haber estudios, por ejemplo, la Rand Corporation, que evalúan un escenario de guerra con China y ya no ven superioridad de Estados Unidos ahí, por el contrario. Pero además vemos por los resultados que decíamos en Siria, la vuelta de Rusia incluso al Magreb, el norte de África, el avance de China con la nueva ruta de la seda, pero también con las alianzas militares en toda Eurasia, sus avances en el mar de China meridional, su capacidad presupuestaria, el recorte que ha hecho, por ejemplo, también el Congreso de Estados Unidos acaba de sacar un informe sobre el poderío naval chino y cómo ese poderío naval está eclipsando completamente la capacidad de mantener la primacía norteamericana en el Pacífico Occidental. Para ellos, un informe del Congreso ya está eso bastante eclipsado. Entonces, bueno, vemos que podemos dar muchos indicadores más, porque incluso el presupuesto militar de Rusia y China juntos son la mitad de Estados Unidos, pero si lo pasás a paridad de poder adquisitivo, se parece al bastante, pero además no se mide capacidad militar solo en presupuesto, sino capacidades bélicas concretas, como ganar un conjunto de enfrentamientos. Por otro lado, vemos que el PBI, si bien, bueno, es un indicador medio confuso para muchas cuestiones, pero sí que el PBI norteamericano va a caer 5 o 6% este año, lo mismo un poco más en Europa, pero China se va a mantener al 2% arriba. O sea, no va a crecer al 6%, pero tampoco va a caer, entonces va a seguir aumentando, aumentando su tendencia a un crecimiento relativo superior. Después, porque también las empresas de las 500 principales empresas del mundo, ya China tiene la misma cantidad de Estados Unidos, pero además si uno ve la cuestión financiera, los 4 principales bancos del mundo son Estados Unidos. Obviamente Estados Unidos todavía conserva el monopolio, el poder monetario y gran parte del poder financiero, pero en términos productivos, el avance de China es fundamental, en términos tecnológicos también, y además en términos financieros empieza a disputar, y en términos financieros hay un dato central de la pandemia, que la plaza que Shanghái y algunas herramientas financieras de China empiezan a constituirse como reserva de valor, flujo. Pero además, esto no es meramente una cuestión realista de medir cuánto tiene cada uno. China y Estados Unidos es más complejo, porque es cómo se ordena el conjunto de los sectores y el conjunto del sistema económico mundial en relación a un poder, una coordinación, que es lo que se rompió, digamos. Ya no hay árbitro, ¿no? Hay un enfrentamiento más general. Y podemos dar otros indicadores tecnológicos, etcétera, pero tampoco quiero aburrir por cuestión de tiempo con esos indicadores.
Lo que sí es seguro, en términos económicos también, es que todavía China, a pesar del golpe de la crisis, sigue mostrando fortalezas para el crecimiento, que en términos relativos lo ponen en un escenario del 2025, junto con su capacidad de achicar algunas brechas tecnológicas en algunas ramas donde todavía se encuentra retrasado, por ejemplo, semiconductores, tecnología aeroespacial y algunas más. Bueno, si achica eso, va a seguir creciendo. Eso va a cambiar, va a seguir cambiando el escenario relativo, y obviamente la pandemia ha profundizado todo eso. De alguna manera estamos yendo de la crisis del orden mundial al caos sistémico. Lo último, una reflexión muy cortita, porque sé que ya no tengo tiempo. De alguna manera, ¿qué implica esto para países como los nuestros? Es muy a grandes rasgos, pero sí es fundamental ver lo siguiente. Nosotros estamos en un dilema entre un declive periférico muy profundo, como pasó entre el 80 y los 2000, después hubo una reacción, pero otra vez volvió ese declive muy profundo. Yo acabo de publicar un trabajo en Realidad Económica sobre eso, en Argentina y Brasil, 2015-2016, hasta 2019, y en todos los indicadores ves un declive, un retroceso relativo fenomenal, que va de la mano con subordinación geopolítica, con desarmar la posibilidad de un bloque regional, con perder grados de soberanía relativo, bueno, y eso va en relación a aumento de la pobreza, aumento de desigualdad, aumento de desempleo, desindustrialización, pérdida de complejidad económica, pérdida de capacidad científico-tecnológica, pérdida de capacidad en materia de defensa, si pérdida de capacidad en las 6 dimensiones que hablábamos hoy de capacidad nacional. Si tenemos eso y la subordinación a un polo de poder en guerra y en declive relativo, nos va a agudizar ese problema. O por otro lado, volver a romper esa dinámica, como en parte se está viendo en Argentina, pero que puede haber todo un proceso en América Latina contrario a eso, porque de hecho lo hay. América Latina está en plena convulsión y en plena discusión popular de esas alternativas, y la posibilidad de retomar un camino de desarrollo, mayor desarrollo de complejidad productiva, soberanía, bloque regional, y ser un actor en estas fuerzas multipolares de este mundo emergente que discute las jerarquías interestatales, que discute el poder mundial, que discute la división del trabajo y que discute la distribución de riqueza y la posibilidad de desarrollo, pero que sobre todo se para en plena guerra mundial híbrida y fragmentada, porque si hay algo que no podemos ser en temporada de huracanes, una hoja seca al viento, ¿no? Es decir, estamos, porque de ser eso, bueno, terminamos envueltos en esos vientos huracanados, así que, bueno, nada, es importante ver este dilema y debatirlo en todas sus aristas. Gracias. Gracias, Gabriel. Bueno, por último le damos la palabra a Eduardo Crespo, que es profesor de la Universidad Federal de Río de Janeiro y también profesor de Sistemas Económicos Comparados de nuestra Universidad Nacional de Moreno. Bueno, ¿se me escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, primero de todo, nuevamente agradecer participar de este evento virtual. Es un placer, un honor estar aquí con Gabriel, con Florencia, bueno, los organizadores también, Florencia Gasparini, Alejandro, Pablo, Hugo. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Bueno, yo voy a aprovechar, digamos, algunas de las cosas que ya plantearon Florencia y Gabriel, y voy a dar un poco así un marco de lo que me parece que podríamos reflexionar un poco entre todos sobre este tema. Generalmente, digamos, cuando uno mira el orden internacional, uno ve millones de datos y, como un poco planteó Gabriel, un poco a veces cuesta un poco ponderarlos, poner dónde pone uno la jerarquía en un tema, en otro, en qué sentido una potencia declina, en qué sentido no es tan así. A veces cuesta establecer, digamos, una jerarquía de direcciones, es decir, y generalmente no tenemos un marco teórico lo suficientemente consolidado como para poder decir, bueno, la cosa va para allá, digamos, va para una determinada dirección. Uno ve tendencias que a veces hasta parece que
se contraponen. Creo que hay que entender que algunas de las... Poco hay un autor que damos con Marcelo Muñiz en el curso, Michael Mann, él habla de redes de poder, ¿no? Económicos, políticos, geopolíticos, militar, etcétera, y no necesariamente esas redes van todas juntas, pueden solaparse, pueden ir en direcciones opuestas. Bueno, acá vemos varias tendencias, pero digamos, voy a tratar de poner un poco, tratar de ordenar un poquito lo que a mí me parece que a grandes rasgos está sucediendo. En principio, ¿cuándo hemos tenido un orden internacional? ¿En qué momento de la historia empezó a formarse algún tipo de orden internacional? Yo diría que esto comienza en el siglo XIX. Antes del siglo XIX no hay orden internacional. Lo que hay es distintos poderes, sean imperios, sean monarquías que después devienen estados nacionales, en el caso europeo, etcétera, pero digamos hasta que no se establece, digamos, la hegemonía británica, lo que podríamos llamar la hegemonía británica, fundada en el poder económico británico, la revolución industrial esencialmente, en las tecnologías que Gran Bretaña lleva al mundo, esencialmente los ferrocarriles, el barco a vapor, etcétera, y el poder financiero británico, centrado en la libra esterlina. Hasta ese momento no hay un orden internacional y esto comienza a perfilarse en el siglo XIX, diría principios del siglo XIX, y tiene su auge a finales del siglo XIX y comienza, así usando un poco la terminología que usaba Gabriela, a declinar a finales del siglo XIX y entra, digamos, en crisis ya con la Primera Guerra Mundial, y después de la Primera Guerra Mundial hasta 1945 tenemos como un vacío de poder, digamos así. Es decir, había una economía bastante más grande que el resto, que era la norteamericana, pero todavía no tenía condiciones como para gestionar el poder global. Es una época, un interregno, digamos, de vacío de poder, y fue un interregno catastrófico. Dos guerras mundiales, una crisis del 30, el ascenso del fascismo, bueno, en el medio también la Revolución Rusa, es decir, toda una serie de procesos, pero bastante catastróficos en general, que abarcan esos 30 años. ¿Por qué son catastróficos? Entiendo que son catastróficos porque durante un siglo, si los 100 años anteriores, el mundo se organiza para funcionar sincronizadamente. Esencialmente las economías mundiales hasta el siglo XIX eran economías bastante autárquicas, digámoslo así. Es decir, había algún comercio internacional, había algunos intercambios, pero no había finanzas globales, no había comercio internacional de bienes básicos, lo que llamaríamos bienes básicos. Esto era muy poco, si había algo era muy poco. Básicos quiero decir bienes sin los cuales el sistema económico no puede funcionar. Pero en el siglo XIX pasa a haber comercio de alimentos en gran escala, de energía en gran escala, de bienes de capital en gran escala, y si esto se interrumpe, si esto se rompe, si todo ese sistema, digamos, deja de funcionar, bueno, las economías nacionales entran en colapso, y cuando una economía entra en colapso, el sistema político entra en colapso, y bueno, ahí entramos en esas desgracias que vimos en el periodo de entreguerras. Esto se vuelve a ordenar, ¿en qué contexto? Esto se vuelve a ordenar, vuelve a haber un orden internacional, injusto, jerárquico, como lo querramos llamar, pero, digamos, un orden, obviamente, basado también en el palo, ¿no? Es decir, zanahorias y palo, incentivos y, digamos, en fin, también un orden bipolar en ese momento, es decir, la Unión Soviética y Estados Unidos, pero es un orden que básicamente arma a Estados Unidos. El orden capitalista lo arma Estados Unidos, final de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos era la mitad del PBI mundial, aproximadamente, 40 y pico %, es una estimativa, más de la mitad del PBI industrial del mundo. Colocan el dólar como centro de las finanzas globales. Ahí se instituyen también las principales instituciones, digamos, que van a regir el orden económico capitalista internacional, el FMI, el Banco Mundial, la ONU, tiene centro también ahí en Nueva York. Esto no es casualidad, todo esto lo arma Estados Unidos, obviamente, y en buena medida se arma de alguna manera con un enemigo común, que es la Unión Soviética, es un elemento ordenador, es decir, hay una disputa con la Unión Soviética por el orden global, más allá de que esa disputa siempre fue bastante asimétrica, diría. Nunca la Unión Soviética tuvo condiciones económicas, militares puede ser, pero económicas digamos, de competir con todo ese sistema. Estados Unidos capta la parte más rica de Europa Occidental, y Japón, digamos, quedan en digamos, la órbita estadounidense.
Bueno, y este orden se arma en función de la Unión Soviética. La Unión Soviética se cae en el año 91 por sus propios motivos, y digamos, a partir de ahí como que hay una inercia que continúa prácticamente hasta hoy, ya una inercia mucho más hegemónica, digamos, por el lado de Estados Unidos. Diría, en ese contexto ocurren algunas cosas, digamos, en el contexto de la Guerra Fría aún ocurren algunos cambios muy importantes que hoy se visualizan como muy importantes, que básicamente Estados Unidos, en esa competencia con la Unión Soviética, vamos a decirlo así, convida a un conjunto de países a formar parte, digamos, del orden capitalista occidental en condiciones muy ventajosas. Ahí tenemos la entrada de Europa del Este, la reinserción de Japón a ese sistema, el boom de los tigres asiáticos, Corea, Taiwán, Singapur, Hong Kong, etc. Singapur y Hong Kong son básicamente ciudades, pero digamos, básicamente Corea y Taiwán, y en alguna medida también otros países asiáticos, Malasia, mucha menor medida Tailandia, etc. Y después, al final de todo ese proceso, ya a partir de los años 70, quien se inserta también de esta manera en condiciones muy ventajosas es China. Esto ya sobre el final, digamos, la resaca de esa Guerra Fría, se incorpora China. Diría que es el último gran golpe geopolítico que sufre la Unión Soviética, cuando China pasa a jugar, digamos, del otro lado. Ahora, diría, desde la Unión Soviética hasta la crisis de 2008, ese orden funcionó digamos, por inercia, en buena medida. Hay un dato que no es irrelevante, que es un cambio que ocurre en los años 70, un poco para contextualizar, que es básicamente cuando Estados Unidos abandona la paridad del dólar con el oro. Diría, contrariamente a lo que mucha gente cree, porque acá hay mucha gente que cree que, bueno, después de, digamos, a partir de los 80 viene el neoliberalismo, mediados de los 70 viene el neoliberalismo en el mundo, el Estado pierde un papel en la economía global, a partir de ahí son las multinacionales, los bancos. No, en realidad hay un avance, digamos, sobre la orden internacional del Estado estadounidense, del Estado norteamericano, esencialmente, porque estamos diciendo que es un orden que se organiza en torno al dólar, y el dólar ya no tiene vínculo con nada. Es decir, acá no hay ningún tipo de reserva en oro, digamos, es un dólar, es una moneda completamente estatal, que es el centro, la columna vertebral del sistema económico, es decir, es el Estado. Y además de todo eso, todo un sistema comercial, toda una red comercial internacional de productos básicos, protegida, supervisada por el poder militar de los Estados Unidos. Es decir, el comercio internacional no funciona sin los portaaviones norteamericanos. Digamos. Alguien protege ese comercio internacional. ¿Por qué no hay más piratas hoy en el mundo? Porque, digamos, uno puede comprar mercancías de cualquier lugar del planeta o vender mercancías de cualquier lugar del planeta, y se supone que esas mercancías van de un lugar al otro y en principio nadie interfiere en el camino. Bueno, hay una protección militar para que todo esto ocurra, y todo esto es básicamente organizado por los norteamericanos. Bueno, pero como bien decía Gabriel, tenemos una gran crisis en el año 2008, una gran crisis en el año 2008, casualmente con centro en Estados Unidos, una crisis financiera de las tradicionales, pero de grandes proporciones, que diría, mirado en retrospectiva, esa crisis no terminó, esa crisis continúa, digamos, hasta los días de hoy, por lo menos en sus efectos. ¿Cuál fue la respuesta a esa crisis? Diría, hay dos grandes respuestas, que son las de Estados Unidos y China. Creo que ahí se puso también en evidencia, como nunca antes, el poder financiero de Estados Unidos. Y acá comparto con Gabriel en la idea de que hay distintas dimensiones del poder. Si Estados Unidos viene perdiendo, viene declinando en algunas cosas, como podríamos decir, digamos, en el plano industrial, quizás también en el tecnológico, quizás también en el militar, todo hay que tomarlo con cuidado. En el plano financiero, digamos, nunca se mostró con tanta claridad la hegemonía norteamericana como en el año 2008, también incluso en el año 2001, cuando fueron los atentados. Uno lo que ve en el año 2008 es que inmediatamente, después de una crisis que tiene como centro Estados Unidos,
el dólar sube en todos lados, hay una corrida hacia el dólar, y Estados Unidos tiene que salir sí, a emitir cantidades, toneladas de dólares para salvar a su sistema financiero y para salvar al sistema financiero internacional. Aquí hay una innovación muy importante que básicamente la hace la Fed, la Federal Reserve, que es un sistema de swaps con los principales bancos centrales del mundo, en los cuales Estados Unidos da dólares a cambio de reales, a cambio de euros, a cambio de yenes, a cambio de lo que sea, para que los bancos centrales abran líneas de crédito para su sistema financiero. Eso demostraba el grado de compenetración financiera que hay en todo el sistema, con centro en dólar, con centro en la moneda estadounidense. Estados Unidos en ese momento salvó el sistema financiero internacional. El sistema financiero internacional se salvó, con jerarquías, con injusticias, con gente que perdió sus empleos o sus casas o lo que fuere, y no obstante ello se vio, digamos, y se salvaron bancos, ¿no? Si la gente perdía sus casas, salvamos, pero digamos, Estados Unidos salvó el sistema internacional en el año 2008, 2009. Parecía que en el año 2010, 2011 el mundo retomaba la normalidad. Mucha gente escribió y pensó durante ese tiempo que la crisis ya estaba superada. Y no obstante ello, diría, pocos meses después, esa crisis aparece bajo un nuevo ropaje, principalmente en Europa. A partir del año 2012 tenemos una crisis en Europa, se profundiza una crisis en Europa. Ya había estado, pero digamos, ya es una crisis fiscal que va a agarrar primero, obviamente, a las economías más débiles, más expuestas, a Grecia, España, Italia, Portugal, etc. Y diría, hay también una serie de efectos que todavía no tenemos bien en claro de qué se tratan, que abarcan a nuestra región. Uno puede ver ya a partir del año 2012, sea por la evolución de los precios de los commodities, sea por motivos financieros, sea por cambios políticos o lo que fuere, la región deja de crecer prácticamente, se desacelera muy significativamente. Argentina entra en recesión en el año 2012, lo que va a ser el segundo mandato de Cristina, digámoslo así. Digamos, se crece un año, se cae el otro, se crece el otro, se cae el otro. Y algo parecido ocurre en Brasil, unido a una crisis política cada vez más profunda, que continúa hasta hoy y empeorando. Digamos, esa crisis de alguna manera se metamorfosea como una crisis ya fiscal en algunas economías europeas, que también este es un punto importante: los europeos no saben, no pueden, no quieren, no me interesa gestionar adecuadamente. Es decir, Europa demostró su total fracaso para gestionar esta crisis. Desde el 2008 para acá, la insignificancia europea es creciente. Diría, esto abarca a todos los países. Esta idea de que Alemania no es así porque tiene un superávit comercial muy grande. Tiene un superávit comercial muy grande porque la economía europea está en recesión y la única demanda que tiene es afuera. Ahora, el otro que reacciona bien durante esa crisis es básicamente China. China tiene una política fiscal súper expansiva, y si bien a partir de entonces también la economía china se resiente y se desacelera, una economía que venía creciendo en el orden del 12% anual, pasa a crecer a un 6, 6,5, 7% anual, con tendencia un poco a la desaceleración. Hay como una reconversión en la economía china aparentemente orientada hacia adentro, es decir, una economía que busca crecer ya, de tener como centro cíclico, digámoslo así, su propio mercado interno, que obviamente tiene todas las perspectivas de ser el más grande del mundo de aquí a poco, la segunda economía del mundo, por lo menos en términos nominales, la primera en términos de PPA. Pero digamos, lo que tenemos es un mundo en donde Estados Unidos recupera el crecimiento con muchos problemas, aparentemente como que retomaba una situación normal, va hacia una situación de cuasi pleno empleo, año 2018, 17, pero con una fractura social profunda que todavía me parece, a juzgar por la literatura que anda dando vueltas por ahí, no la conozco toda, pero digamos, lo que da para ver, una fractura social profunda, tanto, digamos, es decir, social, entre clases sociales, y dentro de como decía bien Gabriela ahí también, dentro de la propia élite norteamericana. Entonces, digamos, no se terminó esa crisis. Europa sigue en crisis. Ustedes tomen varios países de Europa, diría, salvo la periferia de Alemania, Alemania, Polonia, si no me equivoco, Hungría, Austria y quizás Holanda,
aunque no tengo, tendría que rever esos datos, todos los países europeos tienen un PIB per cápita más bajo que en el 2008 e incluso en algunos casos más bajo que en el año 2000. Estamos, decir, acá no estamos hablando solamente, realmente vemos estas imágenes de que Argentina tiene un PBI, volvió a tener el PBI de 1974, decía otro día, creo que Rapetti, un economista ahí del CEDES. Bueno, está bien, está tomando la caída de última esta que vamos a tener con el coronavirus, pero en realidad, si uno miramos las economías europeas, incluso antes de la crisis tenían un PIB per cápita más bajo que en el año 2000. Esto no es un fenómeno solo de argentino o latinoamericano. Entonces tenemos una Europa que entró en una meseta, digamos, o incluso un pozo, a partir del año 2008, desde el 2012, pero digamos como consecuencia, como corolario de lo que fue la crisis de 2008. Un Estados Unidos que recupera el crecimiento, pero con una fractura social enorme y con un cambio en la orientación de sus élites, que ahora voy a comentar. Y una China que desacelera su crecimiento, pero sí continúa, digamos, avanzando en lo que hace a grandes transformaciones estructurales, avanza en el plano tecnológico a pasos agigantados, al punto de que ya comienza a competir en algunas fronteras de la tecnología. O sea, antes teníamos una China que crecía mucho, pero que no competía en ninguna área esencial. Hoy tenemos empresas chinas en varias áreas esenciales y en el plano también militar. Y una América Latina que perdió completamente el rumbo, diría ya a partir del año 2013, especialmente Brasil, pero digamos, después el resto, no preciso detallarlo, pierde completamente el rumbo. Ahora, ¿qué situación teníamos antes del coronavirus? ¿Qué situación teníamos inmediatamente antes del coronavirus? Año 2016, 17 para acá. Bueno, lo que teníamos es una tendencia impulsada por la élite norteamericana, que todavía son quienes gestionan el orden global, todavía son los principales gestores del comercio internacional, son quienes emiten la moneda, una unidad de cuenta de las transacciones del mundo. Diría, Estados Unidos todavía es la patria del capital. Entonces, sé que es polémico, pero prefiero decirlo en estos términos, es la patria del capital. Digamos las élites latinoamericanas, no sé si de los capitalistas chinos o rusos, pero digamos de las élites latinoamericanas, la bandera de las élites latinoamericanas, sea argentina, brasileña, mexicana, lo que sea, es la bandera estadounidense. Más allá de que, y esta es una de las contradicciones que tiene nuestra región, que es bastante evidente, es decir, su grado de dependencia comercial es cada vez mayor con China, por ejemplo, pero su adhesión política y diría financiera, aquí vuelve a la importancia de lo financiero y del dólar, es con Estados Unidos. Estados Unidos, la patria del capital de Estados Unidos, quien gestiona el orden económico internacional, comienza a patear el tablero del orden internacional. Básicamente esto ocurre con Trump. Si en noviembre ganan los demócratas, ¿esto va a cambiar o no? No lo sé, pero digamos lo que uno puede ver desde que Trump llega al poder es comienzan a patear, digamos, a abrir, a salirse, digamos, de acuerdos de libre comercio, comienzan a rechazar las instituciones que ellos mismos han creado, la Organización Mundial de la Salud, las Naciones Unidas, los acuerdos de libre comercio, el Transpacífico que estaban armados, todas esas cosas ellos las empiezan a cuestionar, el orden europeo que ellos comienzan a cuestionar, el Brexit, que ellos también de alguna manera forman parte, digamos, Inglaterra es el principal socio europeo de los norteamericanos, y ya ahora en medio de la pandemia directamente diciendo que, en fin, se cierran, que basta, que América primero, no me interesa más nada. Esta es la tendencia hoy en Estados Unidos, es decir, a romper el orden que ellos gestionan y que ellos armaron. Hay varios autores importantes, digamos, de la literatura de relaciones internacionales, de geopolítica norteamericana, Ian Bremmer, en fin, no voy a mencionar a todos, pero hay varios autores que lo que están diciendo es que Estados Unidos, desde que descubren el shale gas y el petróleo no convencional, etcétera, en principio no tiene muchas necesidades del mundo. Ellos tienen petróleo, tienen superávit en alimentos, tienen superávit en petróleo, tienen tecnología, tienen poder militar lo suficientemente significativo como para que nadie se meta con ellos. Les ha ido bastante mal en alguno de estas aventuras bélicas en las que se metieron en los últimos años, es decir,
un poco lo que describió ahí Javier, les ha ido bastante mal en Irak, les fue pésimo en Afganistán, han perdido guerras. ¿Sí? Esto tampoco es algo muy publicitado, esto no tuvo nada, no tuvo ni siquiera en la sociedad norteamericana un impacto como en su momento tuvo, tanto simbólico como, diría, hasta psicológico, la guerra de Vietnam, pero han perdido en Afganistán. O sea, hoy más del 80% del territorio de Afganistán ya está en manos de grupos radicales antinorteamericanos, como el Talibán y demás, y han hecho un desastre, digamos, que tuvo efecto derrame sobre los europeos en Libia, en Siria, etcétera. Han promovido, digamos, estas guerrillas enloquecidas, creando situaciones de Estado fallido y de guerras interminables que no van para ningún lado. Todo esto en nombre de tratar de, digamos, rearmar el orden internacional en torno a la democracia y demás. Ha ido todo en sentido contrario. Bueno, en principio lo que están haciendo ahora es retirarse de esos escenarios, rompiendo los acuerdos que habían promovido anteriormente, aparentemente rompiendo el orden internacional que ellos promovían. Y todo indicaría que podrían incluso ir hacia una cosa cada vez más proteccionista en términos de comercio, es decir, promover, digamos, directamente, sancionar a las empresas que no retoman sus actividades dentro de Estados Unidos. Aquí lo que hay que analizar, y creo que todavía no está comprendido, es por qué el país que armó el orden internacional parece que hoy está apuntando a desarmarlo. Y una pregunta que dejo para todos es si es que el sistema internacional puede funcionar sin alguien que lo gestione. Si hay una teoría, no sé cuánta gente acá viene de relaciones internacionales o ha estudiado geopolítica, etc. Una teoría de los años 70, pero que procuraba explicar la experiencia justamente de la entreguerras que describía Gabriel, que es la llamada teoría de la estabilidad hegemónica, ¿no? Lo que decir, Charles Klinderberger, después Keohane, que también lo mencionó Gabriel, esta idea de que el orden internacional, el orden económico internacional, y esto es muy importante, el orden económico internacional precisa de un liderazgo. Así como no puede funcionar una economía nacional sin un Estado que por lo menos haga respetar la propiedad privada, por ejemplo, no puede funcionar una economía global sin un Estado por lo menos más fuerte que los otros, que imponga ciertas reglas, que imponga una moneda, que imponga una serie de regímenes, etc. Lo que habría faltado en el entreguerras es justamente un liderazgo que ponga ese orden. Bueno, creo que esto vuelve a aparecer ahora, es decir, si vamos hacia un mundo sin orden, si vamos hacia un mundo parcialmente liderado por Estados Unidos y otro parcialmente, pongamos, liderado por los chinos, que no pareciera que China todavía tenga capacidad como para armar su orden internacional, de internacionalizar su moneda, imponer su sistema financiero. En el plano militar, por ejemplo, en el plano naval, todavía está muy lejos de poder, digamos, tiene un portaaviones en funcionamiento China y tiene otro en proceso, como máximo puede tener de acá a unos años 3 portaaviones. Esto no parece ser, digamos, una infraestructura adecuada como para gestionar el comercio internacional. Si es posible un orden internacional sin Estados Unidos. ¿Qué pasa si Estados Unidos, digamos, se cierra, efectivamente? En el plano financiero, lo que ha ocurrido desde que empezó esta crisis del coronavirus, que Estados Unidos reaccionó, por suerte, digamos, por ahora, más o menos en los términos en que había reaccionado en el 2008-2009, es decir, salió a financiar, a sostener al sistema financiero, abrió líneas de crédito para los bancos centrales en casi todo el mundo, es decir, de algún modo ese orden centrado en el dólar, la Fed salió a defenderlo. De hecho, en las últimas semanas, digamos, últimos 10 días, principalmente esta semana, la semana pasada, lo que estamos viendo es una recuperación de los mercados emergentes, una recuperación del precio del petróleo. Hoy estamos viendo suba de los mercados internacionales, incluso con este anuncio de la estatización de Vicentini, en Argentina subieron las acciones, etc. El mercado emergente en los últimos días han reaccionado bastante bien. Pero todo esto parece ir en contradicción con un conjunto de declaraciones y anuncios y de ruptura de pactos, acuerdos, etcétera, que viene haciendo de hace bastante tiempo. Y cierro con lo siguiente, no sé cuántos minutos tengo, pero digamos, cierro con un punto que me parece importante. Hasta el 2019, digamos, hasta finales del año pasado, noviembre de 2019, diciembre de 2019, el comercio internacional
estaba cayendo. Si el comercio internacional estaba cayendo en términos absolutos. Si ustedes ven la historia del comercio internacional, desde la hegemonía británica hasta la actualidad, solo si no me equivoco, en 3 periodos el comercio internacional creció menos que el PBI. Uno fue, digamos, de la final de la década del 70 del siglo XIX, hay una serie de problemas ahí bastante largo de analizar. El otro es, la crisis del 30, en la crisis del 30 claramente el comercio cae más que el producto global, y crecía más o menos a la misma tasa en esta última. Hay un breve interregno en los años 70 con lo que fue la crisis del petróleo y demás. Y ahora, desde el 2008 para acá, 2012 para acá especialmente, el comercio internacional crece como máximo a la misma tasa que el PBI y ya en el 2019 estaba cayendo en términos absolutos. Es decir, que hay signos de que la situación estaba empeorando antes del coronavirus en términos del orden global. Había una tendencia al cierre, una tendencia, no digo que se iba a cerrar porque nadie sabe lo que va a pasar, no. Ahora está de moda entre historiadores hacer contrafáctico, qué hubiera pasado si Perón no sé qué, se iba de vacaciones, ese tipo de cosas. Bueno, que no estamos para eso, digamos, pero en principio se venía cerrando. Esto es algo que se puede decir, el comercio internacional ya se estaba cerrando antes del coronavirus. Ahora, el coronavirus pareciera que podría profundizar todas estas tendencias con desdoblamientos que no tenemos la menor idea de cuáles pueden ser. Todo indicaría que una vez que pase lo peor de la pandemia, que por lo menos en los países centrales ya se habría desacelerado bastante, creo que el centro de la pandemia mundial está ahora en América Latina, está en Brasil especialmente, está en México, está en Chile, está en Perú, está en Ecuador. ¿Sí? Desgraciadamente lo tenemos ahora en la periferia global y principalmente en nuestra región, desgraciadamente. Todo indicaría que tanto China como Estados Unidos tienen condiciones de recuperar un poco los niveles de actividad, digamos, en unos meses podrían recuperar los niveles de actividad, y eso tendría algún efecto, digamos, derrame sobre el resto, por lo menos es lo que se ve en las cotizaciones bursátiles, etc. Ahora, ¿cuándo esto va, en qué momento y de qué manera esto va a repercutir en términos de recuperar los niveles de empleo, por lo menos de pobreza, etcétera, que teníamos antes del coronavirus? Sinceramente lo desconozco completamente. Lo que estamos viendo sí es que más allá de las cotizaciones bursátiles hay una ruptura social en Estados Unidos que no sé qué consecuencias va a tener. También, en esto comparto con Gabriel, me parece que lo que sí la pandemia está mostrando es que los países asiáticos parecen tener más capacidades, digamos, estatales, o por lo menos menos rupturas sociales, como para intervenir con éxito en este tipo de crisis. No así los países europeos, y mucho menos el propio Estados Unidos, con todo el poder que tiene en términos financieros, todo el poder que tiene en términos militares. Evidentemente es una sociedad muy fracturada como para responder a este tipo de desafíos. Y cierro con un último punto. El tema es también, creo esto ya lo planteé en la charla anterior, si estas pandemias, si estas catástrofes naturales que estamos empezando a ver, algunas a cuentagotas aparentemente, o en lugares marginales, como esto la angosta del desierto, pero bueno, sumado al coronavirus, etcétera, son parte de un proceso ya más amplio, que hasta ahora lo estamos pensando como algo que apareció y que se va a ir en unos meses, sea porque hay contagio de rebaño, sea porque aparece la vacuna, sea porque mueren todos los que tienen que morir y punto, pero que en algún momento se acaba. Si esto es algo que se vuelve más frecuente porque está reflejando, por ejemplo, cambio climático, me parece que vamos hacia una situación muchísimo más complicada. Digamos, a los problemas que ya teníamos, me parece que vamos hacia un techo a las posibilidades de crecimiento, por lo menos en la forma que teníamos planteado ese crecimiento hasta muy recientemente. Pero bueno, en síntesis, mi perspectiva por ahora es que si uno tiene que mirar un poco el futuro, es que creo que las economías centrales, principalmente China y Estados Unidos, una vez que esto comience a ordenarse mínimamente en términos, sea porque aparece la vacuna, sea porque, digamos, disminuyen los contagios, etcétera, van a tener instrumentos como para recuperar las economías mínimamente,
Probablemente muchas cosas van a seguir cerradas y probablemente el cierre se profundice aún más, pero vuelvo sobre un punto que marqué al inicio y con esto cierro. El orden internacional hoy está muy integrado, tanto en el plano financiero como productivo. Es decir, acá un giro hacia el proteccionismo, que parece ser un poco la orientación que sigue Estados Unidos, no sé qué consecuencias puede tener sobre la economía mundial, una economía tan integrada. Es decir, estamos acostumbrados a leer sobre cadenas globales de valor, todo este tipo de cosas. Bueno, ¿qué va a pasar con todo eso si ahora hay un giro proteccionista fuerte o si esto va a quedar nada más que en la retórica? Esto lo dejo como signo de pregunta. Creo que el sistema internacional no puede funcionar si hay un fuerte colapso, digámoslo así, de las relaciones comerciales internacionales. Es decir, tal como lo conocemos no puede funcionar. Primero porque hay un comercio generalizado de bienes básicos sin los cuales el sistema no funciona, sea alimentos, sea energía, sea altas tecnologías que muchos no podemos producir, el sistema colapsa. Entonces, podemos entrar en una situación en donde el sistema comienza a colapsar o si, digamos, eventualmente alguien comienza a ocupar un lugar que antes no ocupaba. Por ejemplo, el caso de los chinos, pero no veo hoy, por ejemplo, a China en condiciones todavía de gestionar mínimamente ese orden internacional. Y bueno, con eso termino. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Bueno, tengo algunas preguntas que me están llegando. Ahora las voy a hacer. Les pido, tenemos más o menos 15, 20 minutos para contestar. La primera que le quiero hacer, si ustedes tienen los teléfonos, iba a decir, los micrófonos abiertos, pueden elegir las preguntas o recontestar. Les pido también a los tres respuestas cortas. La primera, retomo un poquito lo que decía Eduardo respecto a que el comercio exterior estaba creciendo poco, pero muy por debajo de lo que crecía el PBI mundial. ¿Qué opinan ustedes entonces de los argumentos que se dieron hace unos días en la Argentina de que la salida argentina es una salida exportadora? ¿Qué posibilidades ven ustedes en términos de algunos colegas que están planteando esto en los principales medios de comunicación en la Argentina? Esa sería una pregunta. La otra tiene que ver con la relación de Argentina con Brasil. ¿Cómo podemos sobrellevar nuestra relación histórica con Brasil sabiendo la crisis institucional que ahí existe y que parece no tiene techo? Y otra respecto a China, ¿cuál ven ustedes que va a ser la relación de China con las instituciones de posguerra, considerando que estamos viviendo en estos días, la salida de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud, o lo que hablaba también Eduardo respecto a dejar de lado lo que fue la ONU y también la Organización Mundial del Comercio? Si quieren, vamos por ahí, se reparten las preguntas y después seguimos. No sé, yo de la Argentina doy mi opinión rapidito. No, creo que dada como está la situación, salvo que imaginemos que esto va a ser muy transitorio y que rápidamente la economía mundial vuelve a la situación anterior y que incluso mejora mucho con relación a la situación anterior, y que hay un boom, digamos, de los mercados internacionales. Volvemos al año 2001, pongamos, tenemos grandes precios de commodities o lo que fuere, una salida exportadora me parece, digamos, un sueño. Ahora, ¿qué otra salida hay? Bueno, no sé, digamos, me parece que en este momento es tratar de conservar mínimamente los niveles, una vez que digamos, la pandemia termine, recuperar mínimamente los niveles de actividad que teníamos, y tratar de proteger, digamos, lo poco, digámoslo así, que nos queda, y buscar algún tipo de nivel de planificación en algunas actividades, sustituir, digamos, productos de alta complejidad tecnológica es dificilísimo, digamos, pero algún intento hay que hacer. Pero salida exportadora, sí. Alguien me puede decir, bueno, pero no hay otra salida que la exportadora. Conozco amigos que dicen, no, bueno, pero si no exportás, no salís. Bueno, no salís. Sí, lo lamento. Salida exportadora lo veo, digamos, directamente soñar con pajaritos de colores. Digamos. No sé, bueno, dejo la pregunta después para Gabriel, Florencia. Bueno, Flor, sí. vos. Bueno, dale, Gabriel. No, con respecto a Argentina,
totalmente de acuerdo con Eduardo, así con estimaciones, como vemos, entre las estimaciones y lo que está sucediendo con la caída del comercio mundial, y algo que, aunque se recupere un poco, no va a volver a recuperar las tendencias anteriores, la salida exportadora, si ya tenía algunos problemas pensar la salida exportadora previo al coronavirus, digamos, por el impulso que puede tener las exportaciones y por la capacidad de Argentina de meterse en el comercio internacional exportando nuevas cosas. A esto se le suma la situación internacional, así que sí, como dice Eduardo, muy difícil, así que el lugar que queda es la sustitución y el mercado interno, focalizándose mucho con políticas muy planificadas, digamos, focalizando en los sectores que más necesitan desde el punto de vista social, que además eso ayude a impulsar el consumo y el producto y la producción, con políticas industriales específicas para aprovechando algún nicho que se pueda sustituir dada la situación internacional, y bueno, y el control de capitales y a cuidar mucho los dólares, porque esa es la otra pata que nos va a poner el techo a la capacidad del Estado para tratar de paliar la situación actual. Y sobre todo con la situación de Brasil, que ahí había una pregunta, digamos, también, que es muy incierta, digamos, algo que caracteriza la incertidumbre, así que tampoco se puede contar, no sé, qué piensan con Brasil en la estrategia en los próximos años. Gabriel, ¿por qué no das tu visión sobre si podemos volver a una situación de relación histórica con el Brasil de hoy? Bueno, gracias, Alejandro. En lo anterior coincido. Agrego un dato más, nada más, rápido, que del 2010, además, que me olvidé decir, está parada la fórmula de la globalización, que era por cada punto de crecimiento de PBI, había 2 puntos de crecimiento de comercio exterior y 3 puntos de inversión extranjera directa. Eso no existe más, así que se achica mucho más esa salida. Mira, en Brasil yo creo que hay una crisis orgánica profunda. Creo que el gobierno paracolonial de Bolsonaro, digamos, por denominarlo de alguna forma, de esta relación carnal con los Estados Unidos, de ultraalineamiento en lo comercial, en lo geopolítico, etcétera, ya tiene límites estructurales que fueron marcados. Incluso uno venía advirtiendo una fuerte contradicción entre el ala bolsonarista, seguidora de Olavo Carvalho, también de su Araújo, su canciller, y el ala neoliberal de Guedes, los límites que tenían para imponer su política. Por ejemplo, ellos decían tiremos por la ventana el Mercosur no fue tirado, y uno de los que defendieron el Mercosur es Hamilton Mourão, el vicepresidente, dando lugar también a la visión de la burguesía, de parte de la burguesía industrial brasilera, que no quería eso, que no quería abandonar el Mercosur, que incluso hizo varios comunicados. No digo la burguesía paulista más concentrada, pero sí otros estamentos y otras cámaras que se pronunciaron muy fuerte al respecto. También esta interna la vimos, por ejemplo, en relación con Venezuela, cuando Bolsonaro quería avanzar con el tema Venezuela para intervenir junto con Trump militarmente. El propio ala militar dijo que no, impidió esa operación. Lo vimos también con el traslado de la embajada de Brasil en Israel, de Tel Aviv a Jerusalén, para acompañar a Estados Unidos, dijo que no. Lo vimos también con respecto al enfrentamiento con China, donde tanto Teresa Cristina, la ministra de Agronegocios, como la militar, le bajaron el tono al enfrentamiento de Bolsonaro contra China, siguiendo a Estados Unidos. Y vemos ahí una lucha muy profunda dentro del establishment. Incluso ahora vimos cómo al plan de ultraajuste de Guedes, del ministro de Economía, Braga Neto, el ala militar, que asumió en febrero y que está sustituyendo en varias acciones de Estado al propio Bolsonaro, lanzó otro plan que tiene más relación con una suerte tibia de neodesarrollismo. Yo creo que la tendencia en Brasil hacia un neoliberalismo periférico profundo no funciona. Yo ya lo veía eso para Argentina.
Es cierto que quizás la reacción social allá es menos profunda que la que fue acá, que dio lugar a una reconversión de las fuerzas políticas y sociales para encarar otra etapa. Pero creo que es difícil eso, entonces veo dos escenarios. O hay un giro más neodesarrollista, con algún grado de defensa de la soberanía en este mundo multipolar, en crisis, y con una posible salida de Bolsonaro, que incluiría es una salida de Bolsonaro, o veo un declive periférico absoluto y una crisis orgánica más profunda que la que vemos. Ojalá se dé el primer escenario, porque eso nos permitiría converger y tener alguna política por lo menos defensiva, como marcaban Florencia y Eduardo, frente a semejante crisis, apuntar los cañones al mercado interno, tener iniciativas regionales con más Estado interviniendo y sobre todo Estado empresario, que canalice muchos recursos al desarrollo de fuerzas productivas internas, más integración industrial, es decir, nos permitiría un poco más de aire en este contexto complicado, donde la salida exportadora está más complicada. Incluso, para cerrar, yo he visto esta ala militar, un sector del ala militar, perdón, ya viene planteando que, bueno, no está tan mal algunos de los planteos del PT, de la presidencia de Dilma y de Lula. Incluso operadores de Braga Neto. Por ejemplo, dentro del plan de Braga Neto hay algunas iniciativas que recupera del gobierno de Lula. Todavía están muy tías porque todavía no se escribieron, están en pierna rosca, por decirlo así, medio mal y pronto, pero entonces hay todo un sector de establishment que ve que esto lo lleva hacia un lugar complicado, ¿no? Pero bueno. Una pregunta para Eduardo. A partir del cambio climático, ¿ves posible hablar de una restricción biológica para el crecimiento en el futuro? Sí, dos cositas, Alejandro. Había una pregunta ahí que quedó en el aire, que la contesto rapidito, esta de si China, cómo se acomoda China a las instituciones. Sí. Hay un punto que remarca mucho el profesor José Luis Fiori, de allá de la UFRJ. Lo que dice es que, digamos, criticando justamente la teoría de la estabilidad hegemónica, lo que describí antes, diciendo que, bueno, esta idea de que se hace falta un hegemón, un líder para que el sistema funcione, y siempre visualiza en las potencias en ascenso, por ejemplo en la Alemania de inicio del siglo XX, como, digamos, aquel que desafía el orden global, el que viene a patear el tablero, una potencia agresiva, etc. Acá en realidad con el caso chino no estamos viendo eso. China no se muestra al mundo como un país que viene a romper el orden global, que viene a romper con el libre comercio, que viene a romper con los acuerdos comerciales, con el FMI, Al contrario, China hoy es el principal defensor de ese orden internacional, porque es el principal ganador en ese orden internacional, por lo menos en las últimas décadas. Quien rompe los acuerdos, quien está rompiendo con el sistema que él mismo creó, es Estados Unidos. Y esto ya se veía un poco, digamos, es Estados Unidos quien rompe con Bretton Woods, es Estados Unidos quien rompe con el Consejo de Seguridad de la ONU en la guerra de Irak, es Estados Unidos el que, digamos, no se mete en el tema del cambio climático, en fin. Y ahora es Estados Unidos el que rompe los propios acuerdos de libre comercio que él planteaba y que empieza a renunciar a las instituciones que ellos defendían. ¿China en qué sentido rompe reglas? Digamos, China básicamente no respeta patentes y ese tipo de cosas. Bueno, obviamente tiene una estrategia de desarrollo tecnológico para ellos y eso no lo respetan y lo van a respetar, pero digamos, no parece ser una potencia que viene, digamos, en una actitud rupturista. Al contrario, se presenta como un soft power, es el principal ganador de todo este juego, es quien viene ganando en las últimas décadas. Digamos, no me parece que China sea quien rompe las reglas. Sobre la pregunta del cambio climático, sí. Lo que dicen los científicos, digámoslo así, gente que está trabajando sobre clima, sobre, digamos, sobre ecología, etcétera, y aparentemente también la conexión que hay, todo indica que la hay y es profunda entre epidemias y ecología, epidemias y clima, etcétera. Es verdad, y todo indica que es verdad. Yo prefiero creerle a esta gente que creerle a los economistas que dicen que esto no existe, o a los astrólogos, o a Trump, o a Bolsonaro, o lo que sea. Si esto es así, hay un límite al crecimiento y va a estar en las próximas décadas. Puede ser que sea antes, que, digamos,
esperábamos esto de acá a 30 años, quizás esto se presente mucho antes, sí. Digamos, si tenemos un coronavirus cada 5 o 6 años, digamos, si tenemos un coronavirus por década, tenemos un límite al crecimiento que viene por el ambiente natural, sí. La historia humana siempre se encontró con este tipo de límites, es decir, sería para una larga charla sobre eso, estamos escribiendo sobre esto con Ariel Boskin, por ejemplo. La historia humana siempre se encontró con restricciones medioambientales, con Marcelo también estamos trabajando eso, siempre se encontró con restricciones medioambientales, paulatinamente las ha ido superando, digamos, la revolución industrial fue una superación de límites ambientales, puede ser que aparezca otra superación en las próximas décadas, pero si todo viene como lo indica la gente que trabaja en ecología, clima, etcétera, estamos digamos, en los albores de límites ambientales en las próximas décadas, sin lugar a dudas. Bueno, les hago la última porque ya estamos por terminar y tiene que ver, y les pido disculpas a los que no pude hacer las preguntas, tiene que ver con, para todos, cómo ven el escenario mundial y el nacional hoy para negociar la deuda externa en nuestro país. ¿Cómo les parece que es un escenario a partir del COVID más favorable a tener mejores resultados en la negociación o al contrario? Por ahí Florencia, que trabaja el tema más. Te escucha. Hola, ahora sí. Ahí está. Sí, pareciera que es en un contexto donde hay muchísima volatilidad financiera. Ahí Eduardo mencionaba que había vuelto a subir los indicadores, pero estamos en medio de mucha volatilidad, así también puede caer, así como estuvo subiendo en los últimos días. Y esto que decía yo de la periferización, no sé si existe esa palabra, del centro, puede ser un buen momento donde no solamente varios países van a estar expuestos a estos problemas de deuda externa, así que Argentina puede ser un caso testigo, sino también, ya un poco más aventurándome en la respuesta y leyendo algunas de las preguntas que había ahí, donde se está poniendo junto con el orden mundial, como comentaba Gabriel y Eduardo, los organismos internacionales de Bretton Woods. Tal vez esto también, estando en la mira, esto ya es más aventurado, los organismos internacionales sea un buen momento para sentarse también a negociar. Así que bueno, eso lo veremos en las próximas semanas. Ojalá así sea. Sí, creo que, reforzando lo que decía Florencia, obviamente también estas pujas geopolíticas ayudan. Yo creo que también el FMI entiende que si Argentina toma otro camino y refuerza alianzas con China, etcétera, eso no es bueno para Estados Unidos. Entonces, el tema, este escenario geopolítico deja o favorece márgenes de negociación con el FMI, con el tema deuda. Y también, por otro lado, creo que, o sea, que es fundamental aprovechar este escenario para no sacarle ninguna divisa al país. Creo que eso se va a contar como herramienta fundamental para el desarrollo interno. Una de las grandes claves en estas crisis es reducir al máximo todo lo que son el flujo de excedente hacia afuera y canalizar ese excedente hacia mercado interno, hacia producción, trabajo, Estado, ciencia y tecnología. Entonces, bueno, estamos en condiciones quizá de tener una negociación favorable para lograr ese escenario. Yo comparto un poco lo que dijeron Gabriel y Florencia. Me parece que en principio lo que refiere a una negociación nos favorece en el sentido de que no va a ser el único país con problemas, digamos, de ningún tipo. Tampoco es que vamos a encontrar un mundo tan abierto después de una negociación, así que la negociación sea la condición para crecer o lo que fuere, porque el mundo pareciera que va a estar muy complicado después de este coronavirus, entonces
diría la mejor estrategia hoy es sentarse arriba de las reservas, tratar de no mandarse macanas en el plano financiero. Creo que la política del Banco Central hasta hace poco, ahora me parece que se empezó a ordenar un poco, fue muy errática, es decir, muy errática. Creo que hay algunos diagnósticos bastante pifiados digamos, muchos actores económicos del gobierno, del Banco Central, diría formadores de opinión, etcétera, de cómo es que funciona el sistema económico. Pero bueno, pareciera que ahora están ordenando un poco los tantos, en términos de fijación de una tasa de interés mínimamente razonable, han subido los depósitos, leía hoy que han comprado reservas, me parece que es el camino, en la medida que cualquier buena noticia que haya que dé algún aliento en el sentido de una tendencia a revalorización del peso, hay que aprovechar para comprar reservas. Y la negociación de la deuda, por lo menos mi estrategia sería patear la pelota lo máximo que se pueda en el tiempo y esperar, porque hay que ver cuál va a ser el mundo que vamos a tener después de esto. Es decir, básicamente ganar tiempo, no pagar nada ahora, sentarse sobre las reservas y tratar de ordenarse mínimamente en esta coyuntura. Es decir, básicamente es que no perder más dólares, porque esa es la clave, digamos, a partir de aquí en más. Y creo que había una política bastante errática, principalmente del Banco Central. Me parece que ahora eso se está ordenando. Bueno, muchísimas gracias a los tres, Florencia, a Gabriel, a Eduardo. Me da pie esta charla, lo que decía recién Eduardo, para decirles que la próxima charla, que en breve le vamos a decir qué día es, va a tocar el tema, la primera charla que hicimos fue sobre la historia de las pandemias, esta fue de economía internacional y la relación con el COVID-19, y la próxima es sobre la economía argentina, y acá me parece que lo que decía Eduardo me da pie para las discusiones que vamos a tener, el diferencial de tasa de interés, qué está pasando con esta idea de que cada vez emitimos más y cada vez tenemos menos inflación, y cómo sacar la moral, ¿no?, en términos de cuando hacemos análisis económico. No digo que esté reñida con las ciencias sociales, sino que muchas veces lo planteamos como un tema moral, cuando lo que pasa en economía es que hay falta de incentivo para que los excedentes se queden en nuestro país y no se giren al exterior. Les pido disculpas a los que no pudimos contestar las preguntas. Muchas de estas preguntas son sobre la economía argentina, la vamos a ver en la próxima charla, que ya les vamos a decir cuándo es. Y por supuesto, muchísimas gracias a todos y a todas. Nos encontramos en la próxima oportunidad. Gracias a Florencia Gosparini de la Universidad Nacional de Moreno, que siempre organiza esto a la perfección. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Abrazos a todos, que anden bien. Un abrazo. Gracias a todos. Abrazos.